Ya, sobre un fondo. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga muchísimo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. En esta oportunidad tenemos una conversación amena con dos jóvenes. Uno se llama Gustavo Baer y su esposa, Chalón Riveros. Él es mi yerno y ella es mi hija. Así que estamos contentos porque vamos a hablar sobre un tema muy importantísimo, pero antes me gustaría que pudieran saludar a la audiencia que nos van a escuchar en estos momentos. Gustavo. Hola, ¿cómo están? Un gusto y un privilegio estar acá con mi esposa y compartiendo con el pastor y también suegro mío, Sergio. Chalón. Ella es mi hija Chalón. Soy su hija, sí. Saludos desde Chile. Desde Chile. Vamos a orar ya. Le vamos a pedirle a Chalón que haga una oración y podamos comenzar después una conversación amena que vamos a tener sobre algunos temas latentes que estamos viviendo hoy en día. Chalón. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder hablar de ti, Señor. El privilegio de poder tener salud en este momento, Señor. Te damos las gracias, Señor, por eso, Señor, por tanto amor que nos das cada día, Padre. Te pido que tú dirijas esta conversación, Señor, y que sea edificación y bendición para quienes lo escuchen, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mire, vamos a hablar sobre la iglesia global. Cuando digo global se está refiriendo a toda la iglesia del mundo completo, a la iglesia cristiana que creemos y verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de Él nosotros somos salvos. En este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que está ocurriendo muchas muertes a través del coronavirus, del COVID-19, situaciones muy difíciles que estamos viviendo. La iglesia global, la iglesia cristiana, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que orar, ¿verdad? Tiene que orar mucho en este tiempo. Estamos en un tiempo de oración. Pero si yo le hiciera una pregunta a Gustavo, por ejemplo, ¿por qué debemos orar los cristianos? Hay por muchas cosas por las cuales tenemos que orar, pero yo creo que en realidad este tiempo Dios lo ha puesto para orar y prepararnos para cuando vamos a volver entre comillas, a la normalidad. Hay mucho por lo que orar, por mucha necesidad, pero también para prepararnos y para que Dios trate con nosotros hasta cuando volvamos a la normalidad y podamos congregarnos en nuestros templos. Claro, una de las situaciones que estamos viviendo es que no podemos congregarnos. Las iglesias, buenas iglesias están abiertas, como en Puerto Rico, que comenzaron el domingo pasado y abrieron las iglesias, pero igual tienen que estar a 1,5 metros de distancia, tienen que estar con todas las situaciones que piden la Organización Mundial de la Salud y también las organizaciones de sanación. Y estamos viendo tiempos complicados. Yo creo que hay muchos motivos por qué orar, ¿verdad? La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2, de 2 al 3, dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oración y súplicas y acciones de gracia a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Entonces yo, Chalón, también le preguntaría, ¿cómo tú podrías enumerar los motivos por qué orar? Porque uno pone, no sé, en realidad cuando uno ora, no está hablando el Padre Nuestro, que hay una clase de oración que hay que hacer, que primero adorar, después, al último uno pide para uno, pero si lo complementamos a la iglesia global en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, ¿cuáles serían los motivos por qué orar? ¿Cuáles serían las prioridades en este caso? Bueno, el Padre Nuestro igual nos enseña o sea, nos da una estructura de cómo se debe orar, pero Exacto. yo creo que se debe orar como primero pidiendo perdón cada día, porque cada día fallamos, y eso es algo Ya. de la carne. También dando gracias al Señor porque estamos acá todavía y hay posibilidades de hacer algo para Él si estamos vivos. Hay algo que hacer todavía. Por las autoridades también pienso que es importante orar, por hartas cosas, por la familia y así. Claro. Pero bueno, en realidad el Padre Nuestro es una estructura como orar.
Pero la palabra de Dios también nos dice que la oración es eficaz, también dice. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, nosotros tenemos un tanto poder y tanta autoridad por ser hijos de Dios, por ser parte del cuerpo de Cristo, que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Pero fíjate que hay muchos detalles, por ejemplo, la gente que está muriéndose, por ejemplo, tanta gente muriéndose, cantidades, miles de personas muriendo a nivel de todos los países, familias totalmente destrozadas. Tenemos la cesantía por otra parte, tenemos el miedo, el temor, tenemos la depresión. Pero eso lo podríamos ponerlo dentro del círculo de los no cristianos, como algo mayor. Pero por los que somos hijos de Dios, los que somos maduros en el Señor y creemos en el Señor, no vamos a estar depresivos, vamos a tener fe, vamos a tener seguridad, vamos a sentir pena, tristeza, claro. Entonces, bueno, también tenemos motivos. La iglesia tiene una forma, pero también el mundo está pasando muchas tribulaciones. Sabemos que es por causa del pecado también, por causa de la desobediencia. Ahora, si nos metemos en el tema, Gustavo, de evangelizar, por ejemplo. Yo sé que a ti te gusta evangelizar, yo te conocí en la calle como predicaba y quedé muy admirado de tu forma de predicar. Yo no me considero un evangelista ni un predicador de calle tampoco para nada. Me ha costado mucho esa área, a pesar que igual predico en la calle, igual he vencido el miedo, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros hoy en día, una pregunta, ¿hemos cambiado completamente la forma de evangelizar para llegar a esas personas que no conocen a Cristo, para llegar a esas personas que están heridas, que están dolidas? La verdad es que ahora ha cobrado relevancia los medios digitales, hablando como de los medios convencionales de predicar. Creo que se ha utilizado harto Facebook, Instagram, TikTok ahora que está de moda. Se ha utilizado Twitter, mucha gente le ha dado impulso a eso. También yo creo que los youtubers cristianos también tienen un papel fundamental ahí a la hora de difundir la verdad en sus páginas de YouTube. Mucha gente se dedica a compartir prédicas o en las iglesias que tienen sus cultos y transmiten por YouTube. Creo que es una forma también válida de evangelizar. Y bueno, yendo también a lo más como espiritual, uno tampoco puede como menospreciar un poco la forma en cómo Dios quiere que nos movamos, porque al final Dios nos puede usar la forma que Él quiera. Como que me acuerdo la forma en que ocupó Dios con Felipe y el etíope, en donde transportó a Felipe. Podría Dios transportarnos a un lugar a predicar, podía Dios llevarnos a predicarle a la persona menos inesperada, a nuestro vecino, a, qué sé yo, a alguien por Zoom, en una reunión, a una persona de nuestro trabajo por WhatsApp. En realidad hay muchas formas y claramente esta contingencia nos ha hecho explorar formas que no ocupábamos antes. Claro, ocurre eso. Yo por lo menos, yo estoy en el Facebook hace 13 años, en el Facebook, interrumpidamente. Siempre he tenido páginas, siempre he predicado a través del Facebook, entonces para mí no es algo nuevo esto. Pero el grosso de los cristianos, en este caso de los pastores, de obispos, maestros, evangelistas, el líder de la iglesia, hermanos de la congregación, no estaban acostumbrados a todo este sistema. Estaban acostumbrados directamente a ir a la calle para hacer una esquina, con una guitarra, con un cántico. También había otro grupo que trabajaba visitando hogares, también haciendo culto en las calles. Había muchas formas, pero lo que menos se hacía era toda la tecnología que hay hoy en día. Y yo me recuerdo que en esos tiempos mucha gente me decía, no, es fome predicar en el Facebook, es fome predicar y mandar mensajes. Mucha gente a mí me lo decía, hay gente que no estaba a favor de esto, pero hoy en día hemos tenido que la iglesia en general, hemos tenido que meternos a evangelizar, a esta forma comunicacional que tenemos hoy en día y son efectivas. Dios igual se va a mover, como tú dices, Dios es un Dios que se puede mover de miles de formas, no solamente de una forma que nosotros tenemos contemplado, pero también Él se puede mover a través de una llamada telefónica, de un WhatsApp, por un Twitter, se puede moverse a través de cualquier medio. Dios va a tocar corazones, Dios va a sanar. Mucha gente hoy en día necesita de Dios. Todo, siempre hemos necesitado de Dios.
Pero sabemos que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una necesidad prioritaria con Dios, que nuestra mayor prioridad es Dios, siempre va a ser primero Él. Pero el mundo tenía otras prioridades, y todas esas prioridades que tenía el mundo hace unos meses atrás, hoy han cambiado completamente, y no solamente para ellos, sino también para nosotros. Gente que tenía proyectos en la iglesia, gente que tenía trabajos que hacer, gente que quería arreglar la iglesia, quería pintarla, quería adornarla, quería arrendar. Todas esas cosas desaparecieron completamente. Pero hay una cosa que queda, y yo le quiero preguntar a Chalón. Todo eso se derrumbó. Todos los proyectos se derrumbaron este año. Todas las cosas que pensábamos hacer, yo hablo como iglesia, quedó en nada. Y no solamente nosotros, sino que también la iglesia. O sea, perdón, también la gente que vive sin conocer a Dios. Entonces, hay una pregunta bien especial. La primera pregunta decía, ¿hemos cambiado la forma de evangelizar? Pero ahora, ¿estamos proyectando bien? Le hago la pregunta a Chao, ¿estamos proyectándolo bien a través de estos medios de comunicación, como entregando una palabra directamente a las personas necesitadas? Yo creo que sí, pero también creo que ha sido como un tiempo difícil también, no solo como para el mundo, sino para también los cristianos, porque es un desafío, ya que por lo menos yo estaba acostumbrada a ir a la iglesia, a tocar, a hacer algo en la iglesia y hacer lo que hacíamos en la iglesia en general. Claro. Pero en la casa hay que crear esos tiempos, que el evangelio no sea solo como de una congregación, sino que nosotros entendamos que somos nosotros la congregación por el templo. Al final ese es como el desafío de nosotros de poder entender eso. Entonces yo creo que sí, que estamos ocupando como todos los medios que hay disponibles en este momento, porque igual hay que respetar como la cuarentena y todo lo que está pasando. Creo que está bien respetarlo. Claro, correcto, hay que respetar todo lo que la autoridad haya mandado a hacer. Pero la evangelización sigue latente. De una y otra manera seguimos evangelizando, seguimos hablando del Señor, seguimos enseñando la palabra, seguimos ministrando y mucha gente necesitada. Pero hay una cosa importante que Chalón dijo. Habló de la iglesia, habló que ella tocaba en la iglesia y habló de 4 paredes. Entonces a veces yo le pregunto a Gustavo, de repente ocurre esto de que de repente estamos tan cercados en 4 paredes, que estamos tan cercados y metidos en nuestra cabeza solamente en la congregación de la iglesia, y nos vemos más allá de lo que está pasando afuera. ¿Ocurre eso, Gustavo? Yo creo que sí, es un mal del ser humano, más que quizás de la iglesia. Parte cuando en una ciudad uno ve que está clasificado por sectores, hay un sector, una comuna en donde uno dice aquí vive la mayoría de la gente rica, y hay sectores en donde hay gente que no tiene tanto dinero, entonces cada uno se encierra en su propia realidad. Y acá esto va más allá de la clase social. Los ricos discriminan a los pobres, y los pobres, por una falsa sensación de superioridad moral, también discriminan a los ricos. O al que es rubio, qué sé yo, para dar un ejemplo súper concreto. Entonces, creo que ese mal que hay, obviamente la Biblia igual lo describe cuando hay disputas entre los seres humanos, cuando hubo una disputa entre Caín y Abel, cuando hubo una disputa, Saúl persiguió a David, habla del corazón del hombre que hay, en donde se envidia, se persigue algo que otro tiene, y en realidad no nos contentamos con lo que tenemos, y por lo tanto desde ese punto de vista podemos expandirnos hacia los demás, y creo que esto nos toca a todos. O sea, todos tenemos que hacer un esfuerzo por entender que nuestra realidad no se acaba, que no somos, como por así decir, el invento superlativo de Dios, en el sentido de que solamente a través de nosotros existe la iglesia. Nosotros somos un medio, un canal a través del cual Dios alcanza a alguien. Somos un brazo de la iglesia, para decirlo de una forma corpórea, por así decirlo. Cada uno obviamente es miembro del cuerpo de Cristo, pero no va a partir ni por nosotros ni va a comenzar por nosotros. Somos un instrumento en donde somos parte de esta historia que es la historia de la iglesia. Entonces, esto es bueno porque nos ha servido derrumbar las paredes, nos ha permitido en alguna iglesia que hemos perdido el lugar físico, por así decirlo, y hemos entendido lo que decía Chalón, que era que donde estemos nosotros está la iglesia, y por lo tanto tenemos que levantar el nombre del Señor donde nos toque estar, más allá del lugar accidental.
así decirlo. Somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Exacto. ¿Creen ustedes realmente, le pregunta Chalón, que es un tiempo? Porque antes teníamos una iglesia, y física estoy hablando, ahora no la tenemos, pero nosotros seguimos siendo la iglesia. Antes estábamos en un lugar donde podíamos predicar la palabra, hoy día no podemos salir a la calle a hacer eso, ¿verdad? Hoy día muchos pastores y ministros no están recibiendo dinero por ninguna parte, ¿verdad? Hay algunos que viven en la obra y hay otros que tienen trabajo, pero algunos los que tienen trabajo también han quedado muchos cesantes hoy en día. Entonces, ¿cómo pueden ver esto? Porque dice la Biblia que Abraham era el padre de la fe. Dice la palabra que no andamos por vista, dice la Escritura, andamos por fe. Entonces, yo veo que este tiempo, este periodo, que esta temporada que estamos viviendo, que para muchos es terrible, es un tiempo de vivir realmente con fe. Realmente se va a ver la fe de nosotros. Lo que nosotros realmente creemos y tenemos la seguridad de que realmente Dios está ahí con nosotros y en realidad nos va a ayudar en todas las áreas. ¿Crees tú eso, Chalón, de que realmente estamos viviendo por fe en estos días, muchos de nosotros? Sí, sí, o sea, fe en diferentes ámbitos, como la gente que no tiene trabajo, un sustento, creo que está viviendo por fe y Dios creo que sí ha respondido a eso. Claro. Otra gente que está luchando contra sus emociones a sola en la pieza, quizás viviendo solo, y que sufre de depresión y ahora está aumentando eso. Esa persona también está luchando con algo y Dios probablemente la está restaurando y está viviendo por fe también. Hay como diferentes contextos en nuestro país o en el alrededor del mundo que están viendo cosas fuertes y cristianos que están luchando y yo creo que este es un proceso que nos va a enseñar a todos. Este es un trato de Dios, entonces. Lo que Yo estamos lo veo viendo así. mucho es un trato de Dios en diferentes áreas. Y, Sí, perdón, ¿para qué? Para que maduremos, para que tengamos más fe, para que tengamos paciencia, para que realmente todo lo que hablamos y todo lo que predicábamos en el pasado hoy día se haga realidad. Porque muchos hablábamos de la fe, ¿verdad? Muchos hablábamos de que hay que tener fe, de que hay que tener seguridad, de que tener paciencia. Hoy es el tiempo de demostrar todas esas cosas que predicamos y todo lo que hemos hablado durante años. Es un... claro, nos sacó como de la zona de confort a todo el mundo. nos- Habían países que estaban ya viviendo algo así, pero nosotros nunca. Entonces es como muy loco. Como que ya pasó esto en la historia antes, pero nosotros no lo habíamos vivido. Nosotros realmente estábamos muy cómodos. estamos hablando de octubre hacia adelante y Claro, después nuestro país es de octubre. estamos hablando de octubre hacia adelante, que ya va noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya llevamos 8 meses. 8 meses como que Dios nos metió al horno. Y como que todo el confort, como decía Chalón, el confort que teníamos, el descanso y la tranquilidad, que estábamos juntos reunidos, Dios quebró todo esto. Porque yo creo que Dios tiene todo el poder para permitir y no permitir las cosas. O sea, todo pasa primeramente en los filtros. Aunque el diablo pueda hacer lo que quiera y aunque los gobiernos quieran hacer lo que quiera, pero todo pasa por Dios primero. Y si Dios no quiere hacerlo, no lo quiere hacer. Y Dios va a cortar esto. Hay otra pregunta también, que se le pregunta a Gustavo. Él como un estudiante de Derecho de quinto año o sexto. No, Egresé. ¿Cómo se podría decir? ya No, egresó. egresado. Le falta. Egresado de Derecho de la Universidad Católica. Una pregunta bien importante. ¿Cómo afecta la economía? Claro, tú no eres economista, pero velo desde el punto de vista de un abogado. ¿Cómo va a afectar la economía por causa de la pandemia? Claro, claro. No, sí, lo de la economía es una cosa de la cual podríamos hablar todos, no es necesario tener conocimiento, pero es evidente que la economía, cómo funciona la economía, como hacía grandes rasgos, la economía no es una cuestión que se construya y uno deje de construirla y por lo tanto quede igual, sino que cuando se deja de hacer, la economía decrece, o sea, vuelve hacia abajo. ¿Y por qué pasa eso? Porque la economía necesita siempre estar constantemente, necesita del trabajo de los rubros, de los actores, de los agentes de la economía, que al final son los trabajadores,
Son, Claro, son los que ponen el dinero, que también son los empresarios, etcétera, pero son los trabajadores los que ejecutan a la hora de hablar de la economía. Entonces, Chile, por ejemplo, ha retrocedido muchos años en lo que fue la creación de puestos de trabajo. Siempre se habla en la economía de crear puestos de trabajo, porque cuando aumenta la economía, y por lo tanto la economía, cuando hablamos de economía, aumenta la cantidad de bienes y servicios que hay en Chile, aumenta la cantidad de trabajadores, aumenta la cantidad de puestos de trabajo, pero si disminuye esa cantidad de bienes y servicios, qué sé yo, si yo tengo una empresa que presta ahora servicios de, soy dueño, qué sé yo, del lugar donde la gente va a esquiar, para darle un ejemplo. Ahora no se puede ir a esquiar. Llovió y está con nieve en la cordillera, pero no se puede ir a esquiar. ¿Qué claro. hago yo? Lamentablemente no tengo otra opción que despedir gente. Si esa es la lógica económica del empresario. Entonces, ahí se destruyen esos puestos de trabajo. Y eso va a generar otras destrucciones sucesivas porque la persona que tenía trabajo, que iba a hacer, qué sé yo, el mantenimiento de los refrigeradores que estaban ahí, contenían bebida para la gente que iba a esquiar, ya tampoco tiene su puesto de trabajo. Y esa persona, el dueño de la empresa que solo hacía esa área, tampoco va a tener su puesto de trabajo. Y así sucesivamente. Entonces se van destruyendo puestos económicos y va a costar levantarse en ese sentido, y obviamente los más afectados es la gente de la clase trabajadora, la gente que se encarga de ejecutar el trabajo, no los dueños del capital de modo más directo, no, ellos no son los más afectados, y ahí tiene que estar el Estado, porque es lo que hace el Estado. El Estado, de cierto modo, igual ha respondido acá en Chile, en mi opinión, Sí, respecto a la ley de protección al empleo, para que puedan suspender los contratos, con el ingreso familiar de emergencia, aumentó de 65.000 pesos a 100.000 pesos por persona. La gente a veces no postula porque no tiene conocimiento, y yo entiendo, hasta a mí mismo me da siendo que igual soy una persona que le interesan las cosas como política y todo, hasta a mí mismo a veces me encuentro un poco engorroso postular a todos esos beneficios, hay llegan mucha a costar. ignorancia también sobre el tema. Exacto, hay una gran ignorancia, no tenemos la cultura cívica de poder postular y de tener un poquito de fe en ese sentido de poder postular. Claro. Entonces, la situación económica en Chile y en el mundo está muy difícil. Todos los países que han reabierto o han comenzado esta nueva normalidad, en Europa Claro, en principalmente, España, también en Italia, han priorizado también esto para reactivar la economía. Y querámoslo o no, es un aspecto. Si bien la vida de las personas es lo principal, si no tenemos economía buena, no va a haber alimento, no va a haber cuestiones básicas. Para que nos llegue el agua a nuestro domicilio es necesario que haya alguien que esté trabajando en una empresa que sanitice el agua, para dar un ejemplo. Entonces, claro. la economía tiene muchas cadenas y es importante entender que en realidad en Chile por lo menos se han perdido años de creación de puestos de trabajo y en solo un tiempo. Y Y como ahora todo se decíamos murió. antes, exacto, nosotros partimos en octubre con el estallido social, Ahí ya se preocupa mucho. demasiado. Así que yo creo que ahora realmente mucha gente está viviendo por fe en el sentido económico hablando, Claro, y claro, exactamente. ha sido un desafío, pero Dios tiene el control de todo, y yo sé que hay un trato de Dios con nuestro país en particular, eso es lo que yo creo. Claro. Bueno, el problema es la falta de trabajo porque eso también, hay saqueos también, hay delincuencia, y hay un montón de otras cosas que surgen de la cesantía, la falta de trabajo y todo lo que está ocurriendo en el país. Hay economistas que dicen de dos, unos dicen 2 años y otros dicen 10 años para poder reparar toda la economía que está rota hoy en día. Y ahora imaginémoslo que esto todavía no se acaba y no sé, no sabemos cuántos meses más va a pasar esto. Yo creo que acá los gobernantes de Chile, me refiero en el sentido de ayudar a la gente, han tratado de hacer todo lo posible. Porque para todos nosotros es algo nuevo. O sea, no es solamente la iglesia que ahora no se congrega, no es solamente la forma de vivir que teníamos antes, ahora estamos viendo de otra forma diferente, sino también para todos es nuevo, porque los gobiernos nunca habían pasado esta situación, habían vivido esto. Igual han habido errores, lógicamente, porque hay cosas nuevas que ellos no saben, pero creo que han apoyado un poco todo lo que es el dinero a gente más pobre, han tratado de hacer todo lo posible. Hay gente que desmerece esto, hay gente que ataca esto, y yo no, yo digo a mi esposa, la pastora Kelly, que le digo yo, es que están felices, alegres, porque de una y otra manera hay lugares donde no ayudan a nadie. Por ejemplo, yo tengo una amiga pastora que es del Salvador, ahí no han ayudado a nadie.
La gente se muere en la calle, me dice. Los hospitales no reciben a nadie. Entonces tenemos que ser agradecidos de Dios también, que a través de nuestras oraciones también han tocado los corazones de los gobernantes. Ellos también tienen sus disputas, tienen sus contrariedades ahí cuando tienen que tomar resoluciones de algo, pero le damos gracias a Dios de que hay países mucho peor, países que no ayudan en nada. La economía está muy afectada, pero también la sociedad en sí, ¿cómo está por causa de este virus? Hablemos en términos generales. ¿Cómo estás, Chalón? La sociedad hoy en día con toda esta situación, podemos verlo desde el punto de vista de la gente de la tercera edad, podemos verlo desde el punto de vista de los jóvenes, desde el punto de vista de los niños, tú que eres una psicopedagoga, los niños encerrados, de 3, de 4, de 5 años encerrados, que quieren, a ellos les gusta jugar, salir. Estamos hablando donde no hay espacio, donde son 3, 4, 5 niños, viéndolo desde esa perspectiva de la gente de la tercera edad, las personas de mediana edad, los jóvenes también, que les gusta salir y que no conocen a Cristo realmente, y les gusta salir, les gusta ir a bailar, les gusta hacer un montón de cosas, y más los niños, las madres que están embarazadas, que tienen niños pequeños. ¿Cómo tú ves la sociedad, cómo está por esta causa? Bueno, yo creo que está todo mal, porque yo actualmente estoy trabajando con niños que son muy chiquititos, tienen como alrededor de 3 4 años, y he conversado o he entendido lo que sienten algunas mamás o papás en este tiempo, y en realidad se sienten, o sea, hay niños que obviamente están tranquilos porque tienen espacios grandes, casas grandes, pero obviamente también hay otro lado donde hay niños que están encerrados, que tienen un espacio muy pequeño para poder jugar, y el juego es algo importante para un niño pequeño, Sí, es algo importante en el aprendizaje incluso. Entonces, partiendo de ese punto, creo que hay familias que están muy como colapsadas quizás también por estar todo el día con los niños, porque los niños necesitan una atención constante, y a esa edad sobre todo sí deberían estar en el colegio porque ahí tenían su proceso de adaptación y todo, pero no lo están teniendo, entonces eso ha hecho que los papás estén como mal, como, como colapsados casi. claro. Eso es lo que yo he visto en este tiempo con el ejemplo que di. Y también podemos ver también, no hablemos de los cristianos, hablando de la gente general, desde la perspectiva antropológica, que es la perspectiva del ser humano. Ellos necesitan salir, necesitan distraerse, necesitan hacer cosas, ir a correr, salir, ir a comer. Sí, Yo creo que ustedes como jóvenes también echan de menos eso de poder salir, porque en realidad no solamente ustedes, yo hablo de la edad de ustedes, a pesar que ustedes son casados, son matrimonios, pero son jóvenes. Hay sí, unos solteros, otros que son casados, pero son jóvenes, y uno, yo también fui joven y sé que a uno le gusta salir, no sé, pues, tomarse la mano, ir por un parque, ir al cine, ir a tomarse un helado, y todas esas cosas hoy día no están. cosas muy simples que uno extraña. ¿Ah? Hay cosas como muy simples que uno extraña. Son cosas simples que uno extraña. Entonces, ¿cómo se podría decir? Transformaciones de la vida cotidiana. De la vida cotidiana que teníamos. Cada uno de nosotros, de diferentes perspectivas, ha sido todo transformado hoy en día. Transformado de una manera que tal vez para muchos es negativa, pero imaginémoslo esos hogares donde son familias disfuncionales, donde el hombre es alcohólico, donde golpea a su mujer, donde esa mujer también es depresiva, es bipolar, niños drogadictos, jóvenes drogadictos en la familia, una familia completamente disfuncional y estar encerrado. ¿Cómo podríamos nosotros, ahí tenemos una forma también de ayudar, de orar por ellos y también de evangelizar si tenemos la oportunidad de hablar con uno de ellos, po? No sé, en algún medio? A mí el otro día me mandaron una persona, me lo mandaron por el Facebook, una persona que apartada de Dios años y completamente una familia disfuncional. O sea, nosotros tenemos igualmente la oportunidad en la iglesia global de poder hablar del Señor, ¿verdad?
Ahora, desde la perspectiva antropológica, ¿verdad? Ustedes piensen que ustedes son antropólogos, que ustedes ven al ser humano, igual como el médico ve su cuerpo a una persona para ver si está, diagnosticarla si está enferma, el antropólogo también ve la parte humana también de los seres humanos. Ahora, veámoslo de aquí a unos meses más, años más. Esa perspectiva antropológica, ¿cómo va a afectar a estas personas, Gustavo? ¿Qué cambios van a haber, por así decirlo? Claro, porque hoy en día vivimos una forma. Después se va a acabar la pandemia, esperemos que pronto, y después vamos a volver a una cierta realidad que antes vivíamos, o a lo mejor ni siquiera volvemos a esa realidad. Pero desde la perspectiva del ser humano, ¿cómo va a afectar este cambio rotundo de nuevo? Sí, claramente, o sea, por ejemplo, el hecho del saludo probablemente no creo que vuelva a ser un ejemplo súper concreto. No creo que nos volvamos a saludar de beso entre hombre y mujer, por ejemplo. No creo que sea algo tan radical o que entre los hombres nos estemos dando la mano tan frecuentemente. O sea, hay un cambio de comportamiento donde el metro cuadrado de uno va a ser mucho más importante que lo que era antes. ¿Va a andar con temor, ¿Cómo? tal vez? Sí, un poco más con temor, con distanciamiento, el concepto de Cuidado. distanciamiento social, cuidado, todo va a estar totalmente distinto y por lo tanto yo creo que va a hacer que las formas de mostrar el cariño sean mucho más de otra forma, o sea, no sean ya ahora de un abrazo, sino que sea con acciones, ya no sea con un beso en la mejilla, sino que sea haciendo cosas. Claro. Y nos va a desafiar como sociedad en el hecho, por ejemplo, de ver cosas en Europa, por ejemplo, el fútbol volvió y los Claro, estadios tan vacíos, los jugadores ya no escuchan a la hinchada, sino que ponen hinchas de cartón o sonidos de la hinchada. Han cambiado cosas muy drásticas. En las iglesias, o sea, hay iglesias que han vuelto con límites de aforo, con distanciamiento de ciertos metros. De distintas formas, el hecho del cantante que tiene un micrófono adelante, probablemente ahora se tiene que sanitizar el micrófono, el predicador que ocupa un micrófono también se tiene que sanitizar porque probablemente lo ocupa el predicador, y así tantas cosas que nos van a hacer que el mundo al que estábamos acostumbrados no sea el mismo, pero en realidad todos estos cambios tienen que sacar lo mejor de nosotros, todos estos momentos difíciles tienen que, en definitiva, si bien han sacado algunas cosas malas, también ahora tienen que sacar cosas buenas de nosotros como iglesia. Hay culturas, por ejemplo, de que en China, en Japón, por ejemplo, en los países asiáticos, ellos no se saludan de beso. Ellos se saludan así, agachan la cabeza y hacen así con la mano y se saludan así. Con reverencia. Con reverencia. Entonces, para ellos no va a ser tan difícil. Para algunas culturas no va a ser difícil volver a la normalidad. Pero por nosotros como iglesia de Cristo nos gusta abrazarnos, nos gusta besarnos, un fuerte abrazo, una fuerte mano. Somos cariñosos en cierta manera nosotros los cristianos. Y normalmente en toda Latinoamérica somos así. Los puertorriqueños son muy cariñosos, los mexicanos son muy cariñosos, los argentinos también, yo hablo de los que yo conozco, son muy parecidos a nosotros, porque somos cuerpo de Cristo. Entonces nosotros como iglesia, cuando lleguemos a la normalidad, van a haber muchas cosas que nos va a costar hacerlas funcionar de nuevo. Es como volver de nuevo a nacer, por decir algo, y volver a insertarse a la vida cristiana nuevamente. Los obispos que hoy en día tienen que predicar y antes nunca predicaban por internet. Quiero dar algunos datos antes de terminar, porque tenemos poco tiempo. Yo tengo unos datos importantísimos que también para que mis hermanos también puedan escuchar. La nación más golpeada es Estados Unidos, que registra más de 2 millones de contagiados y 12.000 muertos, que van aumentando cada día, seguida por Brasil, que cuenta con más de 966.000 casos y 46.000 muertos. Rusia, en tercer lugar, con 561.000 infectados y tenemos 7.660 fallecidos. La última 24 horas en Chile, esto lo tengo antes de las 9 de la noche, de las 21 horas, 3.804 nuevos casos. Tenemos 3.038 síntomas, 35.692 asintomáticos, 250.767 casos detectados
Fallecimientos hoy en día son 4.505, pero quieren sumar 3.000 más, que serían más de 7.000. Y tenemos los casos sospechosos de gente que ha muerto, que ahí lo que yo digo recién, serían 7.144 muertos. Víctimas en el mundo, 472.000 personas muertas. Infectados, 9,12 millones de personas. Brasil ya tiene 51.271 fallecidos, Rusia 8.349. Si sumamos todo eso es algo terrible, o sea, para nosotros, no sé, pues para la generación de usted, la generación mía, la generación de los más pequeños, que los que nos damos cuenta de esta situación, es algo terrible, muchas muertes. Pero, ¿sabe? Yo, como pastor, lo que más a mí me da pena y tristeza, no en sí la muerte, porque la muerte de un cristiano es algo precioso y se va con el Señor y sabemos que está en el reino de Dios y sabemos que está en la presencia. Pero ¿cuánta de esta gente ha muerto sin Cristo? ¿Cuánta de esta gente ha muerto sin tener la salvación? Y eso es lo más doloroso. No es la destrucción de las casas, no es la cesantía, no es la falta de trabajo, no es la depresión ni la enfermedad. No, eso también es algo negativo. Pero para mí como pastor, lo más doloroso es la muerte, la gente que muere sin Cristo. Es muy doloroso. Le quiero pedir a Gustavo para que podamos orar y terminar. No tenemos mucho tiempo, solamente tenemos estos minutos. Le damos gracias al Señor. Se pueden despedir antes que oremos, no sé, para mis hermanos que nos van a ver. Les mando un abrazo. Espero que estén muy bien y que tengamos fe por sobre todo de que es un proceso que va a pasar. Eso. Y que va a traer una enseñanza, sea cual sea. Agradecerle, Pastor, por el tiempo y también agradecerle a las personas que se sumaron, sean cristianos o no sean cristianos. El Señor está la salvación y en Él solamente vida eterna y por lo tanto en Él está la salida a todo. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, de reflexión, Señor. Se pasó volando, Señor. Te pido, por favor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que está en la iglesia, Señor. Cada persona, Señor, que se hace presente, Señor, en tu cuerpo, Señor, amado, que es la iglesia tu novia, Señor. Te pedimos, por favor, que lleves tu salvación, Señor, amado, a través de los instrumentos que tú dispongas, Señor, a los distintos lugares, Señor, amado, resolviendo las necesidades, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento y por lo que tú harás, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones, Gustavo, Chalón, que Dios les bendiga en gran manera. Muchas bendiciones.